los fundamentos de la toma de decisiones. Vamos a trabajar entonces estos 5 objetivos. El primer objetivo es describir el proceso de toma de decisiones. Segundo objetivo es explicar las 3 modalidades de que los gerentes pueden utilizar para tomar decisiones. Vamos a describir los tipos de decisiones y de toma de decisiones frente a las condiciones de los administradores. Vamos a discutir la toma de decisiones en grupos y vamos a debatir temas contemporáneos en la toma de decisiones gerenciales. Bueno, cuando hablamos de toma de decisiones, ya lo hemos visto, la toma de decisiones es un proceso, por lo tanto, es una serie de pasos que debemos seguir y que por lo general son intuitivos. Muchos de ustedes han venido tomando decisiones durante toda su vida y consciente o inconscientemente han seguido el proceso de toma de decisiones. Pero vamos a definir cuáles serían esos pasos del proceso de toma de decisiones. El primer paso es la identificación del problema. Usted toma decisiones cuando ha definido que hay un problema, que hay una situación. El aspecto crítico en la identificación del problema es que es importante profundizar y entender cada uno de los aspectos del problema para no quedarnos en los síntomas del problema. En muchas ocasiones vemos son síntomas y creemos que ese es el problema. Para llegar al fondo de los problemas, hay múltiples estrategias. Una de las estrategias es el método de los 5 ¿por qué? Es decir, preguntarse constantemente por qué están pasando las situaciones o por qué se presenta una situación determinada. Por lo tanto, cuando ustedes ven un síntoma, pregúntense por qué se está presentando ese síntoma. Cuando ustedes encuentran una respuesta al por qué se presenta ese síntoma, ya están profundizando ese problema. Entonces, en el cuadro morado, notamos que después de muchas deliberaciones en una determinada organización, identificaron que los representantes de ventas necesitan computadoras nuevas. Una vez que se identifica el problema, entonces hay que identificar cuáles son los criterios de decisión. ¿Y en qué consisten los criterios? Es definir qué variables se deben tener en cuenta para comprar buenas computadoras. ¿Qué es lo que yo espero de una buena computadora? El tercer paso de toma de decisiones es ponderar los criterios de decisión, es decir, que cada uno de los criterios debe tener un valor porcentual. Ese valor porcentual va a representar el nivel de importancia que tiene en el proceso de toma de decisiones. No podemos esperar que todos los criterios tengan igual nivel de importancia. Por ejemplo, algunas personas considerarán que es más importante el nivel de procesamiento que la capacidad de almacenamiento. Bueno, entonces al nivel de procesamiento le colocarán un peso porcentual mayor que a la capacidad de procesamiento. El quinto paso, análisis de las alternativas, consiste en hacer una calificación de estas alternativas. Para calificarlas es importante establecer un rango de calificación. Entonces se puede definir un límite mínimo de calificación y un límite máximo. Por ejemplo, yo podría definir calificación más baja de 1, calificación más alta de 5. Cada persona, cada decisor escoge su escala de medición. Esto va a servir para comparar cada una de las alternativas seleccionadas. El siguiente paso del proceso es la selección de una alternativa. Una vez que ya usted valoró las alternativas, se tiene que seleccionar la mejor alternativa. Cuando se selecciona la alternativa, de nada sirve seleccionar una alternativa si no se ejecuta la decisión. Entonces, la decisión se tiene que ejecutar. Es decir, cuando ya usted identificó cuál es el computador que va a comprar, efectivamente, ese es el computador que va a comprar y no otro. Cuando usted sigue los criterios de decisión y ejecuta la decisión, es decir, compra los computadores que había decidido comprar, entonces en ese momento ya ha implementado la alternativa. Y el paso final ya sería la evaluación de la eficiencia de esa decisión que tomó.
Cuando usted toma una decisión, obviamente tiene que hacer un seguimiento de los resultados de esa decisión. Ahora, recordemos que los resultados no dependen solamente del proceso que usted utilizó. A veces dependen, o la mayoría de las veces depende, de factores externos, situaciones externas que influyen en los resultados. Vamos a ver entonces el ejemplo. Veámoslo en forma práctica. Ejemplo del proceso de compra de un computador. ¿Cuáles son los aspectos que ustedes tendrían en cuenta para comprar un computador? Capacidad de la memoria RAM, algo así. La La memoria RAM. RAM. Excelente. Entonces, La calidad. pero de la calidad es muchas cosas y es muy ambiguo. Tiene que ser un poco más precisa. ¿Calidad en qué? Aquí, por ejemplo, cuando me dicen que tenga El mayor cantidad de procesador. memoria RAM, eso es calidad, ¿cierto? La El RAM, el disco almacenamiento. duro, almacenamiento. La capacidad de almacenamiento. Entonces, la memoria RAM, velocidad de El memoria RAM, procesador. el procesador, velocidad del procesador. Vean que van tres criterios de toma de decisiones. ¿Qué otro ¿Y criterio? la marca? La marca. Bueno, lo que pasa es que a veces compramos por marca y nos va mal porque a veces el resultado de la marca no satisface la necesidad que tenemos. Entonces, tenemos que seleccionar es por los aspectos que me contribuyen a solucionar un problema. Si yo compro Hewlett Packard, por ejemplo, pero esa Hewlett Packard, la marca muy reconocida, pero ¿qué tal si no cumple los criterios que yo necesito para los trabajadores del área de ventas? No sé si me hago entender, ¿sí? Entonces, no tanto es por la marca, sino por las características de los computadores. A eso es lo que se llama criterios. ¿De acuerdo? Entonces, veamos en el caso cuáles fueron los criterios que seleccionaron. La memoria y capacidad de almacenamiento. Eso fue uno de los que ustedes decidieron. Otro, la vida útil de la batería. ¿A cuántos años dura la batería? Eso es otro de los criterios que alguien selecciona. El peso del equipo. Bueno, para algunas personas eso es importante, sobre todo cuando tienen que movilizarse con el equipo. Si es muy pesado, no, qué pereza cargar con eso. O si es muy liviano, pues hasta mejor. Entonces, para algunas personas ese puede ser un criterio de importancia. Pero si es un computador que va a estar fijo en un escritorio, para mí no sería tan relevante el peso, ¿no? Ok. Lo otro es la garantía. ¿Qué tanta garantía tiene? Esto es otro criterio. La calidad de la pantalla, la resolución de la pantalla. Bueno, sobre todo si es un portátil. ¿Qué tanta resolución tiene? ¿Qué tan grande es la pantalla? ¿Qué tan pequeña? ¿Qué tan fácil es trabajar con él? Aquí tengo solamente 4 criterios de selección de la alternativa. ¿Ok? Y podríamos imaginarnos cualquier otra cantidad de criterios. Eso va a depender de quién, de la situación, del problema que nosotros hayamos identificado. ¿Ok? Cuando nosotros hemos hecho una buena evaluación del problema, entonces nos va a ser fácil definir cada uno de los criterios. Para este ejemplo, solamente tenemos 5 criterios. El siguiente paso nos decían que era ponderar los criterios. Por favor, díganme, alguien que me dé una opinión. ¿Qué es más importante para usted entre estos 5 criterios? ¿Qué es lo más importante? ¿La memoria de capacidad de almacenamiento, la vida útil de la batería, el peso del equipo, la garantía, la calidad de la pantalla? ¿Qué es lo más importante para usted? Alguien que me dé su opinión. La memoria y capacidad de almacenamiento. ¿Es más importante que los demás? El segundo en importancia, ¿cuál sería? La garantía. La garantía. La garantía. Lo primero sería la memoria. Lo segundo, la garantía. O sea que eso debería tener mayor valor porcentual la memoria que la garantía. Eso es para tu caso, ¿cierto? ¿Qué otra persona me da otra opinión? ¿Cuál sería otra forma de valorar? La vida útil de la batería. La vida útil de la batería. ¿Y ese en primer lugar o en segundo lugar? ¿Cuál sería el En primer lugar? segundo, en segundo. El segundo. ¿Y el primer lugar? Sería memoria y capacidad de El almacenamiento. segundo, sí. Exacto.
No. Entonces, fíjate que ya aquí hay otro criterio diferente. Primer lugar, memoria. Ahí están de acuerdo con, no supe quién hizo la intervención anteriormente, pero también había escogido en Mariana. primer lugar la memoria. En segundo lugar, la vida útil cambió, porque la otra persona había dicho la garantía. ¿Quién está bien y quién está mal? En realidad, ambos tienen la razón. Porque, Profe, no se escucha. bueno, cuando en este ejemplo que estamos planteando es que ambas personas, aunque tomaron, identificaron y le dieron importancia diferente a diferentes criterios, no significa que una persona va a estar mal y la otra está bien. Lo que está indicando es que tienen diferentes expectativas para la solución de sus necesidades. ¿Ok? Ahora, eso va a influir en el resultado de toma de decisiones. Cuando decimos que el segundo paso, después de identificar los criterios, es ponderar esos criterios, es darle un valor porcentual a los criterios. ¿Cuál sería ese valor porcentual? Entonces, para mí, para Wilson Montenegro, el primer lugar, lo más importante es la memoria y capacidad de almacenamiento. Pero, ¿qué tan importante es? Le voy a dar un 35% de importancia. El segundo lugar es el peso del equipo, 25%. ¿Por qué el peso del equipo? Hombre, porque yo tengo que estar moviéndome con el equipo para lado y lado. Entonces, me preferiría algo más liviano. Entre más liviano, tiene mayor preferencia al que es más pesado. ¿Ok? El tercer puesto sería la garantía. Para mí es importante la garantía. Tiene un peso del 18%. La calidad de la pantalla también es importante para mí, pero en un 12%. Y lo último sería la vida útil de la batería. Si me preguntaran a mí, esos serían los pesos porcentuales. Entonces, el tercer paso, recuerden, el tercer paso del proceso es ponderar los criterios, darle pesos a los criterios. La suma de estos pesos debería dar 100%. 35 más 10 más 25 más 18 más 12 da 100%. El cuarto paso es identificar las alternativas. Entonces, recuerden que identificar las alternativas es definir cuáles son las diferentes marcas que hay en el mercado. Si vamos a comprar computadores, yo ya sé que estos son los criterios, la memoria, la vida útil, el peso, pero ¿cuáles son los computadores que hay en el mercado? ¿Cuáles son las alternativas? Entonces hay varias. Los Hewlett Packard ProBook, el Sony Vaio, Lenovo IdeaPad, el Apple MacBook, el Toshiba Satellite, el Sony NW, el Dell Inspiron y el HP Pavilion. Entonces, esas son las alternativas del mercado. Y de estas alternativas tengo que escoger un tipo de, una marca de computador. ¿Cuál es la marca de computador que voy a comprar teniendo en cuenta estos criterios? ¿Ok? Y teniendo en cuenta, obviamente, los pesos de importancia para mí. El siguiente paso debe ser valorar las alternativas. Recordemos que valorar las alternativas es calificarlas. Y yo puedo calificarlas de 0 a 1, de 0 a 5, de 1 a 5. Yo debo escoger un rango de calificación. En ese rango, el valor mínimo sería la peor calificación y el valor máximo sería la mayor calificación, donde esa calificación está indicando el nivel de preferencia. Por ejemplo, supongamos que la Hewlett Packard me está mostrando una memoria, una capacidad de almacenamiento de 1 tera. Me presenta una capacidad de almacenamiento de 1 tera. Y el Sony me presenta una capacidad de almacenamiento de 500 gigas. ¿Cuál es preferido? ¿1 tera o 500 gigas? Entonces, para mí, es preferible tener 1 tera, que es mucho, es el doble de capacidad de almacenamiento que 500 gigas. Por lo tanto, entre más memoria tenga de almacenamiento va a ser preferido. Tengo que calificar eso. ¿Cómo califico la preferencia? Voy a calificarla de 1 a 5 o de 1 a 10. Para este caso, las calificaciones están de 0 a 10, donde 0 sería no es preferido.
y el 10 significa que es la máxima preferencia. ¿Ok? Entonces, veamos cómo se calificaron los 5 criterios para cada una de estas alternativas. Veamos entonces, memoria de procesamiento, el HP ProBook tiene la máxima preferencia, se calificó con 10. El Sony tiene una preferencia de 8, o sea que el nivel de almacenamiento es un poco menor. El Lenovo y el Apple MacBook probablemente tienen estos tres, el Sony, el Lenovo y el Apple, tienen la misma capacidad de memoria, capacidad de almacenamiento, por lo tanto se calificaron los tres con 8. El Toshiba puede tener menos capacidad de memoria. El Dell Inspiron probablemente tiene la misma capacidad de memoria que el Hewlett Packard ProBook. Y el Hewlett Packard Pavilion, como tiene una calificación de 4, probablemente es el que menos capacidad de memoria tiene. Entonces, se calificó la capacidad de almacenamiento en un rango de 0 a 10, donde cada número determina el nivel de preferencia. Lo mismo pasa cuando se calificó la vida útil de cada alternativa. Se tomó cada alternativa y se evaluó su vida útil. Y estos fueron los resultados para el peso del equipo, para la garantía y para la calidad de la pantalla. Eso es lo que significa valorar las alternativas. El siguiente paso es seleccionar cuál es la mejor alternativa. Con esa información que ustedes tienen ahí, ¿cómo podrían seleccionar la mejor alternativa? ¿Alguien me podría dar su observación, su opinión? ¿Cómo podrían ustedes seleccionar la mejor alternativa a partir de esa información que ya recogimos? En base a la suma de esas valoraciones. Esa es una forma. Sumar, yo podría sumar todos estos datos, 10, por ejemplo, para el Hewlett Packard, 10, 3, 10, 8, 5, y así hacerlo con todos. Esa es una de las formas. Sin embargo, cuando lo hacemos así, cuando yo solamente sumo los resultados, el 10 más el 3 más el 10 más el 8 más el 5, y lo hago con todos, resulta que ahí estoy asumiendo que es igualmente importante la memoria, que la vida útil, que el peso, que la garantía y la calidad. Entonces, no tendría sentido porque no tendría sentido el haber definido estos pesos de ponderación, ¿ok? ¿Qué es lo que se hace entonces? Lo que se hace es multiplicar los pesos de ponderación por los valores de preferencia y después se suman. Es decir, el 35%, 0,35 se multiplica por 10 para esta primera alternativa. 0.35 por 10 más el 10%, o sea, 0.1 por 3, más 0.25 por 10, más 0.18 por 8, más 0.12 por 5. Y lo mismo se tendría que hacer con todas. Estos pesos se deben multiplicar con estas valoraciones y los resultados se deben sumar. ¿Y qué se obtiene? Entonces aquí al final ustedes pueden darse cuenta ya los resultados que obtuvimos. Por ejemplo, como el nivel de capacidad de almacenamiento es más importante para mí, obviamente eso va a influenciar el resultado final. Si alguien tiene una ponderación diferente, por ejemplo, que le dé más importancia a la garantía que que a la capacidad de procesamiento, probablemente los resultados finales van a ser distintos. Pero para estos pesos de preferencia, estos fueron los resultados. ¿De acuerdo? En este orden de ideas, ¿cuál sería la mejor alternativa de acuerdo a las necesidades que yo tengo? Entonces vemos los resultados. La primera. La mejor alternativa sería comprar el HP ProBook, que tiene un peso de 8.34. El 8.34 está por encima de todos los demás. ¿Y cuál es la peor alternativa? La peor alternativa, de acuerdo a esto, es la de menor valor. ¿Cuál fue la de menor valor? El 6.04, que representa al HP Pavilion. En otras palabras, que tenemos ya seleccionada nuestra alternativa. Nuestra alternativa entonces sería comprarles a los vendedores Hewlett Packard ProBook, que serían los computadores que satisfacen en mejor medida
las necesidades de ese grupo de ese grupo de trabajadores. Ahora, ¿cuáles son las decisiones que podrían ser tomadas y que son responsabilidad de los gerentes? Los gerentes, pues, si están a cargo de una empresa, tienen muchas decisiones que tomar en cada una de las funciones administrativas, en la función de planeación, en la organización, en la dirección y en el control. ¿Cuáles serían las decisiones que se tienen que tomar, que un administrador debería tomar? En planeación, ¿cuáles son los objetivos de la organización en el largo plazo? ¿Qué estrategias son las más útiles para lograr dichos objetivos? ¿Cuáles son los objetivos de la organización en el corto plazo? ¿Qué tan ambiciosos deben ser los objetivos individuales? Pero una vez que tenemos planeado, ya tenemos la planeación de la organización, ¿cuáles son las decisiones que se toman en el proceso de organización? Aquí tenemos entonces, ustedes pueden ver las problemáticas. Primera, ¿cuántos empleados deberían reportarme directa? ¿Qué nivel de centralización debe existir en la organización? ¿Cómo deben estar diseñados los puestos de trabajo? Entonces, noten acá, estos serían los aspectos de organización. Tienen que ver con el manejo del poder, tiene que ver con el manejo de la autoridad. ¿Quién rinde cuentas a quién? En cuanto a la dirección, ¿cómo debo motivar a los empleados? ¿Cómo es el estilo de liderazgo más efectivo en una situación determinada? ¿Cómo se verá afectada la productividad de los trabajadores por un cambio específico? ¿Cuál es el momento adecuado para estimular un conflicto? Si ustedes se dan cuenta aquí, ya son decisiones que se tienen que tomar, pero con respecto a la relación entre el directivo con sus empleados, cómo los motivo, cuál es el estilo de liderazgo que voy a desarrollar, qué es lo más efectivo, qué puede generar mayor productividad. Ya aquí se tienen que manejar decisiones un poco más blandas. Por lo tanto, en el proceso de dirección hay unas decisiones que son un poco más complejas. Y en cuanto al último de los procesos de la administración, el control, tenemos las siguientes decisiones. ¿Cuál de las actividades de la organización exigen la implementación de controles? ¿Cómo deben ser controladas esas actividades? ¿En qué momento se considera que una desviación del desempeño es relevante? ¿Qué tipo de sistemas de administración de la información se deben tener en cuenta? Asumimos que cuando tomamos decisiones somos muy racionales, es decir, que pensamos antes de actuar, que evaluamos las circunstancias, evaluamos las situaciones, recogemos información, la organizamos y seleccionamos una decisión. Eso es un proceso racional. Pero ¿cuáles los supuestos de ese proceso racional? El primer supuesto, que el responsable de tomar decisiones es completamente objetivo y lógico. Es decir, estamos asumiendo que ese director no se deja llevar por las emociones, sino que es una persona que se basa en los hechos. Ese es el primer supuesto. El siguiente supuesto. El problema que se enfrenta es claro y libre de toda ambigüedad. El tercer supuesto. El tomador de decisiones tiene un objetivo indiscutible y específico. El otro supuesto, el tomador de decisiones está al tanto de todas las posibles alternativas y sus consecuencias. El último supuesto, la toma racional de decisiones derivará siempre en la selección de la alternativa que maximiza la recompensa. Entonces, ¿cuál es la realidad de la toma de decisiones? Los gerentes toman decisiones racionales, pero están limitados por su capacidad para procesar información. A esto le llamamos racionalidad limitada. Es decir, no es que el gerente sea irracional. Para que identifiquemos algunas de las problemáticas de esos supuestos que planteamos hace un momento. Noten
que decían que uno de los supuestos es que el administrador es racional y lógico, pero resulta que muchas de las decisiones no son racionales y no son lógicas. Muchos tomamos decisiones y muchos administradores toman decisiones, pero basados en la intuición. ¿Cuál es el papel que juega la intuición en la toma de decisiones? Entonces, quienes investigan este tema de la intuición han definido que la intuición es un aspecto de toma de decisiones que se desarrolla con la experiencia. En la medida que tú te enfrentes en la solución de problemas, estoy adquiriendo un nivel de conocimiento, unas competencias, unas habilidades, tanto mentales como técnicas, que me van a ayudar a afrontar cada vez los problemas que se me van presentando. Por lo tanto, cuando ustedes tengan un problema y les vaya mal, no crean que les fue mal, porque esos problemas dejan un aprendizaje, dejan una enseñanza. Si usted logró aprender, si usted logró sacarle partido a esos problemas, a esas situaciones, déjeme decirle que para el futuro usted estará mejor preparado para afrontar problemas más grandes cada vez. Y obviamente eso lo hace más competente, ¿no? Entonces, uno de los aspectos es tomar decisiones basados en la experiencia. Eso es la intuición. Yo miro mis experiencias pasadas y evalúo las similitudes, y eso es algo que se hace mental, ¿no? Evalúo las similitudes con mi experiencia actual y tomo las decisiones. El otro aspecto es tomar las decisiones basadas en los valores o en la ética. Ustedes entran a la página web de cualquier empresa y dice, uno de nuestros valores es la calidad. Uno de nuestros valores es el trabajo en equipo. Las decisiones que se manejan con intuición también están muy orientadas hacia los valores y la ética. Otro es el procesamiento mental del subconsciente. El otro aspecto es las decisiones basadas en la cognición, en el conocimiento. Otro aspecto de la toma de decisiones son las emociones. Cuando tomamos decisiones, entonces, por medio de la intuición, alguno de estos aspectos o una combinación de ellos entran en juego. Y eso nos lleva a definir dos cosas. Uno, los tipos de decisiones que se toman, y lo segundo, las condiciones en las que se toman las decisiones. ¿Cuáles son las decisiones estructuradas? En las empresas que se acabó el inventario, pues ya se sabe cuál es el proceso para volver para surtir otra vez el inventario. Que para el proceso se tiene que elaborar una plantilla, un pedido, que ese pedido tiene que ser evaluado por una junta o por una persona, que después esa persona hace el reenvío al proveedor, el proveedor envía la cotización o envía la factura y se hace el envío, y después se hace la recepción, y en la recepción hay un proceso para hacer ese almacenamiento. Hay un proceso muy bien definido, entonces casi no hay que pensar. Simplemente ya se sabe cuáles son los pasos a seguir para solucionar ese tipo de problemas. Esas son las decisiones estructuradas. ¿Cuáles son las decisiones no estructuradas? Hombre, las decisiones no estructuradas son aquellas cuyos problemas son ambiguos, donde no nos hemos enfrentado a situaciones similares, donde hay cosas que no hemos manejado. Y un ejemplo de problemas de decisión no estructurada lo estamos viendo ahora. Quien está a cargo de tomar las decisiones tiene responsabilidades grandes porque los riesgos son grandes. Las decisiones no estructuradas se presentan por lo general en los cargos directivos, en la alta gerencia, o en los cargos medios hasta cierto nivel. ¿Y dónde se están las estructuradas? Por lo general en los mandos bajos o a nivel operativo. Pero veamos ahora cuáles son las condiciones para tomar decisiones. Hay tres tipos de condiciones. La primera condición es la condición de certidumbre o determinista. ¿Cuáles son los problemas de decisión determinista? Son aquellas decisiones en las cuales ustedes tienen toda la información a la mano.
La segunda condición de la toma de decisiones son las decisiones de incertidumbre. Si yo voy a tomar una decisión y en esa decisión hay variables que yo no conozco, hay variables que puede que las conozca, pero no sé cómo se van a comportar, eso genera incertidumbre. Ahora, las decisiones de riesgo es cuando salen, primero que todo, esas decisiones de riesgo salen de las decisiones de incertidumbre. Una decisión de incertidumbre, por lo tanto, se puede convertir en una decisión de riesgo. ¿Pero cuándo? En la medida que yo soy capaz de evaluar o medir el comportamiento de las variables. Yo puedo hacer una medición de cuál va a ser el comportamiento de los nuevos clientes. Si voy a lanzar un nuevo producto, yo puedo lanzarlo, pero solamente como un periodo de prueba en ciertas regiones, en cantidades moderadas, pequeñas, no producciones grandes a gran escala. Estamos en una prueba piloto. Entonces yo voy tomando medidas y al tomar esas medidas yo puedo calcular probabilidades de aceptación de esos clientes. Cuando yo calculo esas probabilidades, entonces hemos convertido un modelo de incertidumbre en un modelo de riesgo. Esto nos lleva no solamente a mirar el problema de las decisiones, sino mirar a las personas que toman las decisiones. Y cuando miramos a las personas, tenemos que hablar de los diferentes estilos de toma de decisiones. ¿Cuáles son los estilos de toma de decisiones? El estilo de toma de decisiones es definido como la forma de pensar y procesar la información. Entonces, en ese sentido, tenemos un estilo de pensamiento lineal. Es característico de las personas que prefieren usar datos y hechos externos y procesar la información correspondiente a través de una reflexión racional y lógica para guiar sus acciones y sus decisiones. Es decir, son objetivos, se basan solamente en los hechos. Estilo de pensamiento no lineal. Es propio de personas que se inclinan por las fuentes internas de información. ¿Cuáles son las fuentes internas? La emoción, la intuición. Y procesan esta a partir de percepciones, es decir, cómo lo entiendo yo, cómo lo percibo, a partir de sensaciones, qué siento, cómo me siento, a partir de las corazonadas. Y esto determina sus acciones y sus decisiones. Bueno, muchachos, hasta aquí fue el tema.